Bueno, buenas tardes a todos. Como saben, estamos en el mes de la esclerosis múltiple, del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y para eso hemos programado una serie de talleres y charlas con los mejores especialistas en esclerosis múltiple para todos ustedes. Y hoy día tenemos el honor de tener una tremenda doctora acá, la doctora Lorna Galleguillos, que la mayoría de ustedes la conoce. Ella es asesora de nuestra corporación, siempre participa con nosotros y hoy día nos va a dar una charla sobre inmunidad, vacunas y microbiota intestinal en esclerosis múltiple. Así que muchas gracias, Lorna, y te doy la bienvenida, te dejo. Muchas gracias, Vero, ¿se escucha bien? Y gracias a todos ustedes que están acá. Yo le envié a Verónica la presentación por si la quieren tener. No tengo ningún problema para que la rayen, anoten después, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, súper. Sí, perfecto, Lorna. Ya. Entonces vamos a partir ay, hablando de ¿qué podemos hacer para educar al sistema inmune y prevenir infecciones? En esclerosis múltiple sabemos que el sistema inmune está un poco loco, está un poco descontrolado y en vez de atacar a las infecciones de manera profesional, se ha dedicado a atacar la mielina de nuestro sistema nervioso central, que es la médula y el cerebro. Y esta locura que tiene le baja un poquito, se controla con distintos medicamentos que están dentro del arsenal del GES y la ley Ricarte-Soto. Pero, ¿qué pasa con las distintas terapias? ¿Son todas iguales? Oye, ¿te Va- vas a dar pecho? ¿Perdón? Eh, Entonces, aquí vemos una foto de algunas cosas que ya sabemos para poder educar al sistema inmune de manera natural, que sucede ya desde el momento del nacimiento. Tenemos nuestra predisposición genética, que es lo que viene con nosotros, y al momento de nacer nos vamos a enfrentar a distintas educandos en el sistema, en el ambiente, como van a ser desde el parto, nacer por canal de parto versus cesáreas distintas, nos exponen a diferentes floras, las diferentes virus y bacterias que están en nuestra vida diaria, las alimentaciones, las contaminaciones, y eso va a hacer que el sistema inmune vaya reconociendo células propias que son, que lo vemos acá, puntero que lo vemos en esta, que es una célula sana, que la reconoce y no la ataca, que produce anticuerpos para defendernos de infecciones y de tumores, y que vamos a destruir agentes extraños como son los virus y las bacterias. Una manera normal y natural del sistema inmune de educar y proteger es con la misma microbiota que existe en las diferentes superficies de nuestro organismo, como son la boca, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la flora vaginal, la flora anal. Cada una de esos tiene una distinta función como barrera, pero además una función de educar al sistema inmune de manera sana de cuáles son las bacterias buenas, cuáles son las bacterias malas, y además ellos producen partículas que son importantes para la funcionalidad del sistema nervioso. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a partir de lo más básico primero. ¿Por qué hablo tanto de las bacterias? Porque somos lo que comemos hoy en día y lo sabemos mejor que nunca con todos los reportes que hay de microplástico, cómo se están afectando, la cantidad de enfermedades inflamatorias intestinales, la cantidad de personas que hay con alergias alimentarias. Y eso es porque toda la manipulación que se hace de los alimentos con los químicos, y la manipulación genética que también se hace de ellos, altera los microorganismos que tienen normalmente y que nosotros los consumimos y que generan una barrera de protección para el intestino. Entonces, ¿cómo funciona esto del privilegio?
porque nosotros decimos que el cerebro es privilegio, entonces, ¿qué tiene que ver el intestino con este privilegio de tener un cerebro que está fuera del sistema inmune, pero que de cierta manera va a actuar el sistema inmune de manera alocada y va a empezar a atacarlo? Hace mucho tiempo, cuando se partieron los estudios en humanos y en animales, se vio que si uno inyectaba un colorante en la médula espinal de un ratoncito, este se teñía el cerebro como lo vemos acá en azulito, pero no le pasaba nada al resto de los órganos del ratón. Y si uno lo teñía por vena, se lo inyectaba endovenosamente, el cerebro no se teñía. Entonces decía, hay algo que protege al cerebro, una barrera. Y si uno, dependiendo, empezaron con el tema de los trasplantes de piel en 1940, entonces si uno trasplantaba un trocito de piel de este conejito a un cerebro de un conejito, se demoraba muchísimos meses en ser recién detectado. En cambio, si este trocito de piel yo lo ponía en cualquier otra parte del cuerpo del conejo, se rechazaba muy rápido. Y si este trocito yo lo pongo en el cerebro, el rechazo era extremadamente rápido. Entonces, esto nos está enseñando de que el cerebro tiene una barrera natural normal que pareciera protegerlo del resto de la economía, pero que si existe una educación inmunológica periférica específica, va a ser activado de manera súper rápida en el cerebro. Y es así como se empezaron a hacer estudios de, ok, tenemos un cerebro que está protegido, que está cerrado, pero que es hiperreactivo. Y sabemos que el cerebro, desde cuando uno nace, se va desarrollando dependiendo de los diferentes estímulos cerebrales que tenemos. Se sabe que, por ejemplo, los niños que nacen por parto vaginal tienen menos riesgo de tener alergia alimentaria que los niños que nacen por parto de cesárea, porque no se exponen a la microbiota y a los lactobacilos que están en el canal del parto. ¿Y esto tendrá alguna relación con el desarrollo del cerebro? Pues bien, lo que ven acá son fotitos de, de células que son las neuronas, que se ven así, que tienen todas estas como ramitas, y mientras más ramitas tiene, más conexiones e interconexiones y más rico es el entramado cerebral. Y se vio que los bebés, o sea, no los bebés, los ratoncitos bebés que nacían en ambientes libres de gérmenes tenían una zona del cerebro que es el hipocampo y la amígdala, que es lo que se ve acá, que son las zonas encargadas de la memoria, más pobres, versus los que habían tenido un ratoncito, perdón, mientras otros que habían sí tenido contacto con una microbiota, un ambiente con una microbiota importante, y por lo tanto sí habían tenido un importante desarrollo de su amígdala en hipocampo. Por lo tanto, empieza a surgir la teoría de que es importante la flora intestinal y de alguna manera, a pesar de que yo sé que el cerebro está excluido, tiene un inmunoprivilegio, quizás este inmunoprivilegio no es tan así, o quizás hay una vía alternativa que me estoy bypassando. Y es así como se empezaron a hacer más experimentos en los cuales vieron que si poníamos a ratoncitos en ambientes sin ninguna bacteria y los criábamos, se iban a producir alteraciones en la microglía. La microglía es otra célula que está encargada de la limpieza del cerebro. Y esta microglía se volvía más loca, tenía menos control de su actividad funcional. Además, ¿qué es esto que nosotros decimos que era una microglía defectuosa? Pero si nosotros aportábamos las bacterias saludables, lográbamos recuperar la función de esta microglía. Y en especial si aportábamos ácidos grasos de cadena corta, que son producidos por la degradación de los alimentos por la microbiota saludable. Entonces lográbamos tener un cerebro que estaría funcionando de manera normal. ¿Y qué es una microbiota saludable? Lo que ven aquí son todos los millones de bacterias que existen
en una microbiota, pero que dependen de distintas familias que están en equilibrio, pero dentro de las cuales se ha visto que hay bacterias que son más productoras de estos ácidos grasos de cadena corta, que van a hacer que se produzca una buena flora intestinal y por lo tanto un buen desarrollo de ácido graso de cadena corta y otras sustancias químicas que son importantes para nutrir de manera retrógrada, y lo vamos a ver después, desde el intestino al cerebro. Y por eso es tan importante otorgarle un ambiente saludable a estas bacterias para que nazcan, crezcan y proliferen. Y por eso son tan importantes las fibras, los prebióticos y los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son un montón de bacterias que uno aporta para que la población vaya mejorando de la microbiota y tengamos más concentración de los que son microbiotas sanas. Es así como se fue viendo que la microbiota estimulaba distintas estas sustancias químicas antiinflamatorias y proinflamatorias. Y de estas podemos ver que se producen metabolismos y además se van a producir distintas sustancias químicas que van a favorecer la producción de neurotransmisores como por ejemplo la dopamina y la serotonina, la adrenalina, el GABA y la histamina. Si a ustedes les suenan, estos son neurotransmisores importantes para la transmisión nerviosa. ¿Ya? Voy a tener que pedirles que me esperen un segundo porque los niños se están matando. Perdón, 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 perdón. Me esperan un Y minuto por que... supuesto, no importa, Lorna. Pero Perdón. aprovecho de recordarles, chiquillos, que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para que las leamos al final, ¿ya? Y acuérdense de mantener sus micrófonos apagados. Perdón, gajes del oficio, los niños viendo Pokémones. Ya, Sí, por entonces, supuesto. si ven acá, entonces, miren, estas son las células intestinales y esta es la microbiota. Y miren todos los productos que tienen y producen de manera beneficiosa para nuestro organismo, que hoy en día sabemos que viajan de manera retrógrada, tanto por la sangre como por los complejos nerviosos intestinales, viajan al cerebro y lo retroalimentan. Y es así como estas neuronas que vimos al principio, que estaban que se volvían muy ramificadas, se estimulan para tener y producir estas grandes conexiones. Entonces, ya de este monito podemos ver que entonces es importante aportar microbiota, es importante aportar factores precursores de algunas vitaminas, y él pudiese ser incluso importante, y es una teoría que está hoy en día mucho en boga, dejar dosis pequeñitas de antidepresivos para favorecer la acumulación de neurotransmisores favorables para nuestro ánimo. Y es así como surgió esto de probablemente los que son pacientes míos se deben de estar riendo porque dicen, sí, la doctora me deja probiótico que dice que tiene que tener más de 10 cepas y más de 25 billones de bacterias. Y es porque en los diferentes estudios clínicos se han visto que las familias de los bifidobacterios son súper importantes y antiinflamatorios y tienen un gran rol en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, pero miren la cantidad de bacterias que uno tiene. 10 elevado a la 13 o 10 elevado a la 14, o sea, aproximadamente 2 kilos. Por lo tanto, si yo tomo un probiótico que tiene 2 o 3 cepas, no me va a ayudar mucho. Necesito que tenga la mayor cantidad de bacterias posible.
Y es importante que nosotros la aportemos porque va cambiando en los primeros años de vida y también a lo largo de nuestra vida, dependiendo de nuestras alimentaciones, de cómo está compuesta esta alimentación. Por eso lo más importante es favorecer alimentaciones saludables que estas bacterias pueden degradar y no alimentaciones, por ejemplo, llenas de ácidos grasos, como son las comidas rápidas, las papas fritas, las cremas, porque estas tienden a aumentar la cantidad de bacterias del tipo Escherichia coli, del tipo Enterococo, que son más patógenas que buenas, ¿ya? Entonces, lo importante es que nosotros podemos nutrirlas y podemos generar un cambio en la flora intestinal. Y es por esto que se ha visto que hay factores en la dieta que no se han hecho ensayos clínicos, pero sí se ha visto desde culturas milenarias como los chinos a poblaciones cerradas que tienen cambios en su dieta que nos han permitido identificar factores que son inflamatorios porque aumentan la permeabilidad intestinal, como son los antibióticos, las infecciones y las dietas no balanceadas. Las grasas saturadas, el azúcar y la grasa y las carnes rojas aumentan este tipo de familia que son los firmicutes, que da lo mismo, pero eso disminuyen los bacteroides y eso hace que tengamos un ambiente balanceado. En cambio, tener una dieta vegetariana, mediterránea, va a aumentar los bacteroides, disminuye los firmicutes, el estrés y la vida de hoy hace que aumenten los Clostridium porque tenemos un ambiente intestinal que está lleno de gases, pero las personas que se distienden, esos gases son medio tóxicos y hace que proliferen las bacterias que son más anaerobias y no tan buenas para la producción de estos ácidos granos de cadena corta. Cambio, el deporte va a aumentar las bacterias productoras de butirato y eso van a ser antiinflamatorias, mejorar la sensibilidad a insulina, el té verde y el vino rojo. Va a promover todo lo que sean bacterias antiinflamatorias. Y es por eso que uno puede ser majadero en decir, es importante comer sano, comer saludable y ojalá que no sea procesado, porque todo esto va a ir sumando de a poquito en factores que van a modificar y van a estresar a nuestro cerebro para que la inflamación sea un factor predominante. Y no solo en esclerosis múltiple se vio esto ya. Se está estudiando y hay mucha evidencia para autismo, para Alzheimer, lo que les mencioné de los antidepresivos, porque también tiene una base importante para depresión y una importante base para Parkinson. Y en esclerosis múltiple, ¿cuál es la mayor evidencia que se ha visto? Se han hecho estudios de muestras fecales, sí, toman muestras fecales de pacientes con esclerosis múltiple y las han analizado y han visto que la flora intestinal tiene una reducción de lo que son las bacterias buenas productoras de citoquinas antiinflamatorias, butirato, ácidos grasos de cadena corta, y tiene un aumento de las bacterias que son productoras de gas, que son más anaerobias, que son más productoras de sustancias nocivas, que son como los pueden ver acá. Y eso ha dicho que uno vea que los linfocitos T van a tener una disregulación y van a hacer que estos linfocitos sean más autorreactivos. Es incluso cuando hacen experimentos con ratoncitos que le inducen este modelo de esclerosis múltiple, cuando le dan fecas, porque los ratones comen caca, de personas sin esclerosis múltiple, el modelo se desarrolla de manera normal. Pero cuando uno se lo da a un ratón de un paciente con esclerosis múltiple, la enfermedad se desarrolla extremadamente rápido y de manera muy agresiva. Por lo tanto, sí tiene un rol importante en la patogénesis de la enfermedad o en el mantenimiento. La vitamina D que todos están tomando tiene un rol, se sabía que tenía un rol tanto a nivel de la transmisión nerviosa en el cerebro, es beneficiosa para la producción de para el cuidado de la piel, para el depósito de calcio en los huesos y además tiene un efecto importante en su consumo con respecto a la microbiota, favoreciendo que los niveles de bacterias inflamatorias desciendan y aumentan los niveles de bacterias antiinflamatorias. Por lo tanto,
dieta equilibrada, ni buenos niveles de vitamina D, de vitamina D, prebióticos, que es el alimento para las bacterias, probióticos, que son las bacterias que nosotros aportamos en familias antiinflamatorias, y un poquito de suplementación de neurotransmisores con antidepresivos, sería una receta saludable para mantener una buena flora intestinal y prevenir no solo esclerosis múltiple, sino que cualquier otra enfermedad que tenga un componente neurodegenerativo. Por lo tanto, sabemos que ya el sistema nervioso no está inmunoprivilegiado, que va a afectar tanto los astrocitos, que son estas células de sostén de las neuronas que tienen esta función de limpieza, pero también van a afectar a las neuronas propiamente tal en su formación, no exclusivo en esclerosis múltiple, sino de en cualquier enfermedad neurodegenerativa, y podemos prevenir ocupando los pre y probióticos como estrategia terapéutica, un buen nivel de vitamina D siempre aportándolo aun cuando tus niveles estén normales, y en discusión el tema de las antidepresivos. Si seguimos de la mano de esto que ya hemos visto de la inmunidad, vimos que podemos establecer una barrera y una forma de protección con nuestro intestino y con lo que comemos. Pero el sistema inmune sigue siendo necesario que lo reeduquemos, porque algo pasó en su historia natural que hizo que en vez de atacar a las bacterias o a los virus, esté en un momento de salud atacando las propias mielinas de las neuronas. Y uno de los factores que siempre se ha asociado y que lo hemos conversado en otras charlas son infecciones virales, especialmente la del virus Epstein-Barr, que se dice que se ha visto como un gatillante importante porque hay muestras de repositorio de soldados en Estados Unidos que le tomaban, veían qué pasaba con el desarrollo de la esclerosis múltiple, y que cuando habían tenido Epstein-Barr, a los pocos meses desarrollaban esclerosis múltiple. Entonces es una infección tardía y muy inflamatoria en los pacientes. Porque, ¿qué pasa? La esclerosis, el Epstein-Barr es una enfermedad que es la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa. Tiene muchas caras y no todos hacen el cuadro infeccioso. Y de hecho, eh, el 90% de la población mundial es positiva para Epstein-Barr, y en esclerosis múltiple el 100%. Entonces, algo pasa que este factor está ayudando a que se desarrolle, pero no es el único. Algo sigue afectando probablemente un paciente, por ejemplo, con alguna susceptibilidad genética, con una microbiota que venía alterada, que faltaba solamente este gatillante infeccioso para que el sistema inmune se volviera un poco más descontrolado en su reconocimiento. Y es así como, sabiendo que vimos que podíamos modificar la microbiota, también podemos modificar estos agentes infecciosos que pudieran generar una reacción adversa y un mimetismo con nuestro cerebro para que éste sea atacado. Y es así como se lanzaron los ensayos clínicos, que ya van recién partiendo, de contra el virus Epstein-Barr, con una vacunación que estaría destinada a reducir la gravedad de la enfermedad por Epstein-Barr, y además reducir las consecuencias de su infección, porque no solo se ha asociado con esclerosis múltiple, se asocia con cáncer, se asocia con lupus. Por lo tanto, es un importante trigger como medida de salud pública poder controlarla. Y ahora, del sistema inmune que tanto hemos hablado, ¿cómo se comporta? Tiene una primera línea, que es el sistema inmune innato, y una segunda línea, que es el sistema inmune adaptativo. Y este es el que a ustedes les debe sonar más familiar, porque es el que nosotros tratamos de educar con los medicamentos modificadores de enfermedad. Pero hoy en día hemos aprendido que el sistema inmune innato es el responsable de la neurodegeneración, de que los pacientes adquieran discapacidad, y que el sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos T y los linfocitos B, van a ser los encargados de los brotes, de las lesiones nuevas que captan contraste. Y el problema es que si yo tengo un linfocito T aquí como Batman, que va a estar disregulado,
perdón, acá el CD8, que va a estar disregulado, va a ser como ataca cuerpo a cuerpo. Este linfocito T CD4 es un regulador que le dice, ¿sabes qué? Actúa, no actúa, pero además este linfocito CD4 va a ejercer una acción importante sobre los B que producen estos anticuerpos. Y si a ustedes les suena, hay terapias que afectan los linfocitos T, como son el ocrelizumab, el ofatumumab, el rituximab, entonces que eliminamos a este componente de productor de anticuerpos contra virus, contra bacterias, pero también contra nuestro propio sistema. Tenemos otros medicamentos que atrapan a estos linfocitos ninja en nuestros ganglios linfáticos, como es el fingolimod, que es el que está disponible en Chile. Y de las otras terapias tenemos el natalizumab, que lo que hace es que no entre ninguno de ellos al sistema inmune, al cerebro. Tenemos el alemtuzumab, que los mata a todos de manera violenta, haciendo que tengamos que reconstituir el sistema inmune. Y la cladribina, que lo que los hace es que se intoxican, no es tan violento como el alemtuzumab, se mueren y la médula ósea dice, oh, no tengo linfocitos, tengo que producir nuevos para poder reponer esta camada que tenía este falso reconocimiento. Pero esta parte de acá, de los macrófagos que ven acá están comiendo, de las células dendríticas, no la hemos tocado con ninguna de las terapias. No sabemos hoy en día cómo modularlas y por eso una de las grandes fallas que tenemos es la neurodegeneración y la discapacidad en los pacientes. Por eso se han creado las vacunas para eliminar agentes patógenos que pudiesen dañarnos en un sistema que tenemos reconocido patógenos como problemas de salud pública porque van a gatillar otras enfermedades, pero además son necesarias porque tenemos terapias que eliminan nuestra línea de defensa como son los linfocitos y no tenemos manera de producir anticuerpos para defendernos. Y es así cuando surgieron las vacunas, que este es el primer caso de la vacuna de la viruela, que generó un cambio radical en que los pacientes ya no se morían y no se veían como este chicoco, sino que tenían lesiones menores porque tenían un sistema inmune educado para prevenir las infecciones. Y es así como hemos tratado de que haya una conducta masiva de aceptar las vacunas, tanto a nivel de la población como de los mismos tratantes, porque probablemente muchos de ustedes les tocó vivir una época en que los doctores le decían por ningún motivo se vacunen. Y eso era porque no sabíamos cómo interactuaban las vacunas con los medicamentos que estaban utilizando y cómo iba a ser la respuesta con respecto a a la inflamación. Pero hoy en día sabemos que estas vacunas son claves para que el sistema inmune aprenda y sea educado de manera lenta y racional y nos pueda proteger contra enfermedades independiente de nuestro estado inmunitario. Y es así como salen dos tipos de vacunas que probablemente le van a sonar. Las vacunas a virus vivo atenuado, como es la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna del dengue, la vacuna de la tresvírica que se le coloca a los niños, y las vacunas inactivas, donde están las del COVID, las vacunas de la influenza, las vacunas de la hepatitis, las del virus papiloma, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta diferencia de tipo de vacuna? Si yo estoy ocupando algún medicamento para la esclerosis múltiple o algún medicamento inmunosupresor, necesito que tengamos estos linfocitos T que yo les mostré que eran los ninjas, que respondan. Y van a haber vacunas que van a depender de estos linfocitos T para responder, que son estas de acá, las verdes, que son las vacunas dependientes de los linfocitos T, y vamos a tener propuestas de vacunas que son independientes de los T porque solo van a necesitar producir anticuerpos. Y es así como se cambió el paradigma y ya no teníamos miedo porque sabíamos que los medicamentos, que eran principalmente los interferones y los acetatos de glatiramer, no disminuían la función
de estos linfocitos, sino que lo que hacía era reeducarlos y por lo tanto íbamos a disminuir con las vacunas el riesgo de infecciones sistémicas mientras estoy educando este sistema inmune. En cambio, las vacunas virus viva se replican. Estos virus de manera, están como enfermos dentro del sistema, pero se replican. Y si yo tengo un sistema inmune que está un poquito más bajo, está un poquito más concentrado en otra cosa, como es en la educación o el recambio, estos virus vivos atenuados se pueden multiplicar y generar mayores infecciones. Por lo tanto, hay estudios clínicos con algunas vacunas de segunda y tercera generación que sí se pueden ocupar, pero no es el caso en esclerosis múltiple hasta que haya un estudio grande que diga que sí se pueden usar. Hoy en día la vacuna, por ejemplo, que llegó para la viruela del mono, era una vacuna virus vivo atenuada, pero que estaba aprobado en uso en pacientes con quimioterapia, VIH, porque es una vacuna, un virus no replicante. Entonces, así se podía usar en esclerosis múltiple. ¿Ya? Pero en general, todas las vacunas que nosotros nos enfrentamos y recomendamos son a virus inactivas y van a ser más eficaces a nuestro sistema inmune en responder a las vacunas. Van a ser más eficaces 100%, 40%, 50%, va a depender de la terapia modificadora que estemos utilizando. Por ejemplo, si tenemos los moduladores del sistema inmune, y como los interferones, el acetato de la tiramer, la teriflunomida, el dimetilfumarato y el natalizumab, no se va a ver afectada la respuesta a las vacunas. Pero si tengo inmunosupresores, principalmente T, vamos a tener una menor respuesta. Un inmunosupresor a los linfocitos B, vamos a tener una nula o muy escasa respuesta de anticuerpos, pero tenemos a los T que van a ser entrenados. Acá no vamos a tener T que se entrenen, pero sí vamos a tener B que produzcan anticuerpos, pero en menor proporción. Y estos otros, como funciona la cladribina y el alemtuzumab en pulsos, la respuesta no se va a ver afectada si el paciente ya reconstituyó, si ya pasó el efecto de la terapia. Pero si están con full tomándose la dosis están full y recién infundidos con alemtuzumab, lo más probable es que no respondan a las vacunas. Entonces es así como viene este esquema de responde o no responde a a las diferentes vacunas. Y podemos ver que en general todas las vacunas habituales inactivas son muy bien toleradas con una muy buena respuesta inmune por las terapias de plataforma, interferón, acetato de la tiramer, natalizumab, dimetilfumarato y teriflunomida e incluso el natalizumab. Fingolimod tiene una respuesta más pobre y disminuye la respuesta a la influenza estacional, pero igual tiene protege contra tener una infección más grave o más prolongada. Y es así como además se ve que, por ejemplo, montan los pacientes respuestas, pero son respuestas mucho más pequeñas. En especial, y los que tienen la peor propaganda van a ser los anti-CD20, que son el ocrelizumab y el ofatumumab, que no van a generar en general respuestas con anticuerpos. Con el COVID, todos los pacientes se deben vacunar, todos deben seguir las recomendaciones locales porque al igual que la influenza van cambiando las distintas cepas en los distintos años y no es seguro, y eso ya lo aprendimos en pandemia, alterar o retrasar la dosis de una terapia porque el paciente vaya a recibir una vacuna. En general ya no se modifican, uno puede establecer plazo que uno se vacune 2 semanas antes 2 semanas, ojalá un mes, antes de que reciban ofatumumab u ocrelizumab. Y es el único caso que tendrían que como coordinar para esperar un poquito de mejor respuesta, pero al final da lo mismo. No deben cambiar sus esquemas de vacunación. Probablemente muchos están pensando, mi doctor me dijo que tenía que vacunarme antes, 2 meses antes. Eso es algo que está cambiando y es una educación que estamos haciendo hoy en día con los diferentes colegas que ven pacientes con esclerosis múltiple, que
uno puede tratar de mejorar el timing con los ofatumumab y ocrelizumab, pero al final da lo mismo porque la respuesta va a ser igual pobre y solamente vamos a estimular una educación de linfocitos T. Acá están las vacunas con las que se recomiendan. Es una tabla gigante, no la vamos a ver en detalle, pero sí pueden ver que la gripe, la neumococo, muchos de ustedes les debe sonar, la hepatitis B, hepatitis A, tétano, las de los meningococos, el hemófilus, el herpes, el virus papiloma humano, todas son recomendadas. Pero la de la varicela, la 3 vírica, que son a virus vivo atenuado, no hay una indicación consensuada de si se pueden o no se pueden usar. Y uno debe tener cuidado en solamente administrarlo cuando sea necesario, porque los pacientes puedan tener riesgo de una activación del herpes zóster y que por lo tanto debe colocarse antes de que parta el paciente con la terapia modificadora de enfermedad. Se pueden considerar otras vacunas, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la rabia, el COVID, y si es virus inactivo no hay ningún problema, y si es atenuada hay que ver caso por caso. Ahora, se puede colocar dos vacunas inactivas al mismo tiempo, no hay problema. Se puede colocar dos vacunas a virus vivo atenuado. Se tienen que esperar entre 28 días para esperar una buena respuesta y no juntar efectos adversos. Como les decía, hoy en día ya cambiaron, no hay recomendación especial de cuándo usarlas. Sabemos que van a tener menos respuesta Fingolimod y los anti-CD20, pero la recomendación es igual vacunar porque aunque la respuesta sea pequeña, igual va a ser significativo para disminuir el riesgo de infecciones. Por lo tanto, van a haber factores genéticos y ambientales que van a gatillar la autoinmunidad. Nuestra forma de contribuir a disminuir esta autoinmunidad es con una buena educación del sistema inmune con vacunas, ojalá la Epstein-Barr en la infancia, y incluso se ha asociado con infecciones del sistema nervioso central en la infancia con la esclerosis múltiple. Por lo tanto, toda lo que sea vacuna en el periodo de la infancia es muy importante. Una microbiota sana. La idea de la vacuna no es erradicar los virus, sino que crear una memoria inmunológica y que va a tener respuesta variable dependiendo del tipo de tratamiento modificador de enfermedad que estamos usando. Todos los pacientes deben vacunarse de acuerdo a las recomendaciones locales y el timing hoy en día está en discusión y se pueden colocar en cualquier momento. Si tienen reacciones adversas, por ejemplo, con la infusión de ocrelizumab, con la infusión de alentuzumab, con la inyección de ofatumumab o la inyección de interferones, no se la coloquen el mismo día, sino que esperen a lo menos 72 horas o 3 días para vacunarse. Este es un caso que era solamente para mostrarlo, de que el paciente puede cambiar sus títulos en los que están con ocrelizumab, que si uno dice, oye, tuve varicela con el chico y me midieron los niveles por algún cambio de terapia y este se volvió negativo. Y eso pasa porque el ocrelizumab me va a perder esta memoria inmunológica que era tan importante para prevenir las enfermedades. Así que importante que uno se puede revacunar si es necesario, pero debemos concentrarnos en lo que podemos hacer para prevenir, como es una sana dieta con prebióticos, probióticos, vitamina D, ojalá un poquitito de antidepresivo y educar a nuestro sistema inmune desde pequeño para que reconozca a los virus como extraños y no a nuestro cerebro que sí se han asociado con algún mimetismo celular con la mielina como son el Epstein-Barr, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que súper interesante, súper claro. Em, Ahora vamos a abrir, sí, las preguntas. Betsy, si me ayudas a leer.